Esta semana, mientras dormía, Dios me habla casi siempre cuando me estoy por despertar. Y Dios me recordaba un versículo que dice así, y esta certeza tenemos, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, Él nos responde, Él nos escucha. Y eso tendría que darnos paz en el corazón. Si nosotros hemos estado pidiendo por algo y es conforme a su voluntad, Él nos lo va a dar. Amén. Y si no es conforme a su voluntad, de nada sirve que lo pidas. ¿Por qué? Porque si no es su voluntad, la cual dice la Biblia que es buena, agradable y perfecta, entonces lo que estás pidiendo te va a hacer daño. No te va a ayudar a desarrollarte en plenitud a lo que Dios te está llamando. No sabemos cuál será por ahí tu llamado, a dónde Dios te llevará, pero sí sabemos que día a día Dios está construyendo en nuestra vida ese camino que nos acerca más a cumplir ese propósito, cualquiera que sea que Dios nos haya marcado. Entonces, Dios me mostraba y me decía, así que, escucha Josué, si tú has orado por algo y hasta ahora no se ha respondido, son dos opciones. O no es mi voluntad o estoy trabajando en tu vida. Así que es lo mismo que quiero compartirte el día de hoy. Si tú has estado pasando por una circunstancia y no ves que cambie, tal vez es porque no estás orando conforme a su voluntad o simplemente Dios está trabajando en tu vida. Y me dirás, sí, pastor, ¿y cómo sé cuál de estas dos situaciones es? ¿Cómo sé si es que estoy orando fuera de la voluntad de Dios o si es que estoy en medio de ese proceso? Bueno, quiero llevarte a la palabra y comenzar con esto. ¿Alguien le gusta la astronomía? ¿Alguien sabe lo que es la astronomía? No dije astrología, ¿eh? No dije ver los signos de acá, no. Dije astronomía. La astronomía es la ciencia que estudia los astros, que estudia los planetas, las constelaciones. Hay uno de sus inventos, de hecho, uno de los inventos más impresionantes que ha hecho el ser humano está ligado a la astronomía. Y es el telescopio Hubble. ¿Alguien sabe lo que hablo? Es un telescopio que es enorme, es inmenso. Y ese telescopio tiene la peculiaridad de que no está en la Tierra. No está acá en el planeta, sino que ese telescopio se encuentra flotando en el espacio. Alrededor de la Tierra hace una rotación y va tomando fotografías. Ese telescopio es muy especial porque es el más grande que se ha construido. Llevó años. Cada vez que partía una nave espacial una nave espacial partía hacia su ubicación, los astronautas iban ensamblando partes. Y fue algo que les tomó muchos años llegar a completarlo. Gracias a este telescopio hemos logrado sacar las fotografías más impresionantes del universo. O sea, hemos podido fotografiar a lo más lejano que puede captar nuestra luz. Y así se ha llegado, se dice, a los principios del universo, o por lo menos de lo que nosotros podemos captar. Sin embargo, solamente hemos examinado menos del 1% de las fotografías que ha tomado. 1%. Así que eso dice que el universo es inmenso, es grandísimo. Las constelaciones, las galaxias que se han descubierto son el resultado de ese menos del 1% que se ha examinado. Ahora, no sé si alguno sabe cómo funcionan los telescopios, pero los telescopios, que nos sirven ver bien a lo lejos, tienen una forma muy peculiar. Primero, que es un tubo. Es un tubo que está compuesto por espejos y por lentes. ¿Ok? Entonces, tienes una lente acá, tienes otra lente y así, mientras más lentes se pone, más lejos te permite ver. La lente capta la luz que viene del espacio, entra por esta lente, se refleja y entra multiplicado esta otra lente y así se va reflejando. Entonces, a vos te llega en un pedacito así chiquitito de 1 centímetro por 1 centímetro, si mal no recuerdo, decía que eran millones de kilómetros de fotografía. 1 centímetro por 1 centímetro, una foto en el Hubble, son millones de kilómetros de fotografía para examinar. Dime si no es tremendo. Bien, de esa forma funcionan los telescopios. Para poder ver a lo lejos, y para poder reflejar esa luz que entra, tienes que estar con los espejos alineados. ¿Y qué pasaría si te dijera que eso ocurre igualmente con nosotros? Nosotros fuimos creados de una forma muy especial. Fuimos creados para poder bajar los diseños del cielo a la tierra, para poder mostrar la voluntad de Dios eterno a esta realidad.
Pero muchas veces no podemos hacerlo porque nuestros espejos no están alineados. Porque nuestra vida no está alineada. Y no me refiero solo a que vivimos en pecado. Eso es otra cosa. Hay veces que estamos tan distraídos que no podemos llegar a ver qué es lo que Dios está haciendo más allá. Nosotros fuimos creados para traer esa realidad. Es por eso que debemos aprender a alinearnos. Quiero que me acompañes al libro de Mateo capítulo 6, es un pasaje muy conocido. Mateo 6, cuando Jesús enseña acerca de la oración. Mateo capítulo 6, Jesús nos enseña sobre la oración. Sí, dice así, versículo 5. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en la sinagoga y en las esquinas de las plazas y para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y así tu Padre que ve lo que haces en lo secreto te recompensará. Algunos pasajes agregan en público. Y al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Interesantísimo. Papá Dios sabe lo que yo necesito antes que se lo pida, así que a él no le sorprende nada de lo que le pido. Ahora, versículo 9 dice así: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Vamos a detenernos ahí. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, es un punto de conexión. Dios ahí nos enseña que para entrar a su presencia, lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos en la grandeza de Dios. Cada vez que vamos a orar, lo primero que tiene que salir de nuestros labios son dos cosas: agradecimiento y alabanza. No pedirle. Es decirle, Dios, gracias por regalarme este día de vida. Gracias por haberme guardado durante la noche. Gracias por proteger mi hogar. Cuando llegas a tu casa, lo primero que tiene que salir de tu boca es, Dios, gracias por cuidar mi hogar. Gracias por proteger mi casa, mi morada. Cuando llegas al trabajo, Dios, gracias por bendecirme en este trabajo. Gracias por haberme abierto esta puerta para ser bendito. Siempre la gratitud tiene que salir primero de tu boca. Y luego viene la alabanza, porque tú eres poderoso, Señor, porque tú has prometido guardar mi hogar, porque tú has prometido que todos mis caminos, si están alineados a los tuyos, van a prosperar. Pero en el versículo 10, Jesús empieza a hacer la primer petición, que dice esto: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Este es el pasaje que deseo compartirte el día de hoy y ligarlo al telescopio. Nuestra misión es pedir que Dios haga su reino acá en la tierra, que venga su reino, que esos diseños que Él ha planificado se vuelvan real en este mundo, pero haciendo algo que es que su voluntad se manifieste como es en el cielo, sea en la tierra. Amén. Esto significa que Dios nos diseñó para ser parte de ese plan. Para ser parte de ese plan de cómo Dios se revela a este mundo. Dios puso su espíritu en nosotros, Dios nos dio sabiduría, nos llenó de talentos y me gusta verlo de esta forma. Cada uno de nosotros somos un reflejo de parte de la personalidad de Dios. Por eso cuando ves a una persona no puedes ver solamente a la persona, tienes que ver a Dios en esa persona. Porque si es inteligente es porque Dios puso su inteligencia. Si es guapo es porque Dios puso su guapura. No sé si existe esa palabra, pero está buena. Si es que tú no ves una persona con habilidades es porque Dios puso esas habilidades en él. Amén. Entonces, Dios nos creó para ser parte de ese proceso. La vida es un regalo. Cada cosa que nos pasa es parte de ese plan divino. El problema es que si nosotros no estamos sincronizados con lo que Dios está haciendo, terminamos perdiendo las oportunidades que Él nos da para disfrutar de la vida o viendo la vida de una forma distorsionada.
Esta semana escuchaba a un gran sabio, vamos a ponerle, una persona muy pensativa, muy influyente en la sociedad de este tiempo, que hablaba y daba sus opiniones sobre la vida. Decía, bueno, la vida para mí hay que resolver esta cosa, los conflictos entre personas se resuelven así, las metas se alcanzan de esta forma. Y la verdad que yo lo escuchaba y decía, está bueno lo que aporta, pero lo veo como tú un poco apagado, como que es como que te decía, tú tienes que luchar por tus sueños, planifica tus sueños y si no los alcanzas, entonces aún así aprende a disfrutar del proceso de llegar ahí. Y por dentro decía, está bien, yo creo que uno tiene que luchar por sus sueños, pero pensar que uno no los puede alcanzar es como correr con la pierna medio rengueando, es como correr sabiendo que vas a fracasar. Y así, después de una entrevista de casi 2 horas, a este personaje le preguntan, ¿y tú crees en Dios? Dice, no, no creo en Dios. Dije, ahí me cayó toda la ficha. Claro. Para una persona que no cree en Dios, la vida es, inténtalo todo, disfrútalo de todo, porque acá se acaba y no hay eternidad. Para una persona que cree en Dios es muy distinta. Dice, la vida es un regalo. Y tengo que descubrir para qué, papá Dios me puso en este mundo, porque Dios no crea nada sin un propósito. Amén. Se va comprendiendo. Entonces, cuando tú tienes dolor en tu corazón, cuando tú no tienes alineado, cuando tú tienes tus espejos medio doblados, tú vas a ver las circunstancias que te pasan en la vida con dolor. Entonces empiezan las excusas. No lo logré porque no tenía las cualidades, porque no tuve la valentía, porque mis papás, bueno, fueron duros conmigo. Y después cuando pasa la vida, nos empezamos a quejar de que nuestros logros es por los demás o porque no tuvimos las cualidades. O por el otro lado, empezamos a cuestionar a Dios. Dios, si tú me amas, ¿por qué me enviaste esta enfermedad? Dios, si tú me amas, ¿por qué permitiste que lastimaran mi corazón? Dios, si tú me amas, ¿por qué cuando era chiquito permitiste que me pasara estas cosas difíciles? Pues cuando no estamos alineados, vemos todo de forma dolorosa. Sin embargo, no hemos sido llamados a vivir desalineados. Dios nos ha mostrado en su palabra cómo es que nosotros nos sincronizamos. ¿Cómo nos sincronizamos? Si tienes ahí para anotarlo, esto te va a ayudar muchísimo. Nos sincronizamos, número 1, a través de cumplir los mandamientos que Dios nos ha dado. Josué 1:8 lo dice de esta forma. Permítame que lo busco. Josué 1:8 dice así: recita siempre este libro de la ley y medita de día y de noche en él. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. En otras palabras, Dios promete que todo lo que te va a pasar en la vida va a tener un final feliz porque tú guardas y cumples sus mandamientos. Amén. No existe bíblicamente un proceso en el cual por cumplir los mandamientos tú vas a terminar mal. Y tal me digas, bueno, ¿y los discípulos acaso no fueron perseguidos? ¿Acaso no fueron perseguidos cumpliendo los mandamientos? Sí, fueron perseguidos. Pero ¿cuánta gente fueron alcanzados por su vida y testimonio? Amén. Por eso, aún el dolor termina produciendo fruto en nuestros corazones. Acá Dios no le está hablando a los discípulos de Jesús, no le está hablando a sus discípulos o a los apóstoles, mejor dicho. Le está hablando a toda persona que decida poner su vida en las manos de Dios y cumplir con sus mandamientos. ¿Por qué? ¿Por qué es importante cumplir los mandamientos de Dios? Porque los mandamientos de Dios nos revelan cuál es la voluntad de Dios. Amén. Volvamos al principio. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos escucha, Él nos oye, Él nos responde. ¿Cómo vas a saber cuál es la voluntad si no cumples sus mandamientos? Mandamiento número 1, creer que Dios existe. Mandamiento número 2, creer que Dios es solo uno. No hay 2, no hay 20, no hay 30. Guardarlo, orarle solamente a Él. No cometer idolatría, no mentir, no robar, no matar, no codiciar a la mujer de tu prójimo. Cuando tú tienes esos mandamientos cumplidos en tu vida, tú sabes cómo vas a pedir. Si ves una mujer casada, no vas a decir, Dios, te pido que la traigas hacia mí, porque sabes que esa no es la voluntad de Dios.
Y si en una de esas cosas se te concede, va a terminar siendo maldición para tu vida. Eso es orar conforme a la voluntad de Dios. Por eso los mandamientos nos dan dirección, nos dicen, bueno, a ver, por ejemplo, la palabra de Dios dice, un mandamiento que Dios nos manda es que debemos honrar a nuestros padres y a nuestra madre. ¿Para qué? Para tener largura de días. Qué hermoso es saber de que tú todos los días te levantas con la paz en el corazón de saber que tus papás no están peleados contigo. Y que si ellos están peleados contigo, bueno, será un tema de ellos, pero tú no estás peleado con ellos. Eso te da paz. Y aun cuando tus papás, digamos, hasta te llegan a odiar, que es rarísimo, digamos que te llevan a odiar en la vida, tú por honrarlos y por bendecirlos vas a ir muchos años. En segundo lugar, para sincronizar, entonces, guardar los mandamientos del Señor es el primer espejo. Número 2, el segundo espejo es el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, versículo 26. Paréntesis en medio, leamos el Romanos 8, es uno de los pasajes más leídos de la Biblia. Y si tú no lo has leído muchas veces, te falta mucho de cristiano. No, mentira. Pero el libro de Romanos, el capítulo 8, habla exactamente cuál es la obra del Espíritu. Y mira lo que nos dice el versículo 26. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu Santo o el Espíritu acude a nosotros. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Cuando nosotros no sabemos cómo orar, nosotros no sabemos cómo pedir, no solamente es cumplir los mandamientos, sino es pedir al Espíritu Santo que venga a ayudarnos. Todos los días, tarea para todos, todos los días no puede faltar la oración al Espíritu de decirle, Espíritu, te doy mi humanidad para que te manifiestes en este mundo el día de hoy. Amén. Cuando tú oras de esa forma, el Espíritu Santo te ayuda a ver con sus ojos, te ayuda a hablar con su voz, te ayuda a comportarte, y los milagros que ocurren en la vida de uno es el Espíritu Santo actuando a través de uno. Entonces, cuando nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en nuestros procesos de vida. Si estás orando y no sabes si es la voluntad de Dios, es tan sencillo como quedarte callado y decirle, Espíritu Santo, no sé cómo pedir esto. Ayúdame, ayúdame. No sé por qué estoy pasando esta circunstancia difícil. Ayúdame. Esta materia es muy complicada, no lo entiendo, mi mente no lo entiendo. ¿No les ha pasado de leer un libro 20, 30 veces y no entender nada? Y vos decís, pues no soy tan bruto. O sea, lees una cosa y no la entiendes. Y no la entiendes. Es ese momento para decir, el Espíritu Santo, mira, no sé qué hacer. A mí me ha pasado con las partituras, soy músico. Hay veces que leo una partitura, la toco, genial, ya la toqué, sé que la puedo tocar. Y luego cuando vuelvo a intentar, no me sale. Y no me sale. Y digo, ¿por qué es Dios? ¿Por qué si a otros les das tanta inteligencia, a mí me hace sufrir tanto? Pero cuando pides al Espíritu Santo que entre a tu vida, Él es el que te ayuda a poder, incluso ya sea sacar una partitura, leer un libro o cumplir cualquier petición. Entonces, pedir que Dios cumpla, o mejor dicho, pedir a Dios que nos ayude a cumplir sus mandamientos, pedir al Espíritu Santo que nos guíe en este proceso. Pero el tercer lente que te quiero compartir el día de hoy para poder sincronizar tu vida, lo encontramos en Santiago 1:5. Santiago 1:5. Vamos a leer desde el 2. Dice así, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia de llevar a un final, a un feliz término, la obra para que sean perfectos e íntegros sin que nada les falte. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado
a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Lo tercero que Dios nos muestra es que para poder sincronizarnos es necesario pasar por pruebas difíciles para que produzcan en nosotros fe, constancia, gozo, paciencia, lo que son los frutos del Espíritu Santo. Esto es difícil de entender para muchos. Si bien yo creo y comparto de que el final de todo proceso que Dios nos permite pasar en esta vida es feliz, la realidad es que hay circunstancias en las que vamos a pasar por dificultades, por pruebas, donde vamos a demostrar si en verdad estamos cumpliendo los mandamientos de Dios y confiamos en la guía del Espíritu. Amén. Y estas pruebas son las que producen o hacen que esa bendición se genere en nosotros. Es por eso que uno tendría, como dice Pablo, gozarse en sus debilidades. Gozarse cuando no le sale una materia. Gozarse cuando le cuesta llegar a fin de mes. Gozarse cuando está pasando por enfermedad. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque cuando tú pasas por esos problemas, Dios puede entrar a escena y sorprenderte de una forma milagrosa. Amén. Mira, no es milagro decir, Dios, la verdad que me sorprendió. Estaba con un dolor de cabeza y yo oré, busqué la presencia de Dios y Dios me dijo, ve y tómate ese ibuprofeno. Y tomé ese ibuprofeno y se me fue el dolor de cabeza. Eso no es milagro. Eso hasta, si se quiere, es medio hechicería, ¿no? Le decimos a Dios lo que queremos que Él haga y buscamos la forma de hacer que eso se cumpla. Eso no es voluntad de Dios. Eso es decir, Dios soluciona el problema, pero solucionalo a mi manera. Y es como si, es más, voy a ir muy duro, pero eso es brujería. Es utilizar o querer utilizar a Dios para tus planes. En lugar de decirle, Dios, ¿cuáles son tus planes para que yo me suma? Bueno, no me voy a meter mucho en eso, porque sé que hay muchos que predican eso. Dios, bendice esto, bendice esto. No, Dios bendice lo que Él bendice. Lo que Dios bendice, nadie puede maldecir. Lo que Dios maldice, nadie puede bendecir. Cuando entendamos eso, aprenderemos que solamente somos parte del plan de Dios y no el centro. Amén. Entonces, las circunstancias difíciles desarrollan paciencia en nuestro corazón. Fíjate cómo alineamos todo. Cumple los mandamientos, pide al Espíritu Santo que te ayude y afronta la dificultad con fe. Ahora, ¿cómo funciona esto? Quiero llevártelo a algo bien práctico, porque quiero que cuando nos vayamos de acá, podamos ponerlo en práctica, tranquilamente, lo que estamos aprendiendo. Un ejemplo de esto es la oración. La oración, dice la palabra de Dios, libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12, si me acompañan ahí, me encantó este pasaje, libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12, dice una verdad que a veces nos olvidamos. Daniel, capítulo 10, versículo 12, dice así, entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante Dios. En respuesta a ella, estoy aquí. Para que entendamos el contexto, Daniel estaba orando por una promesa de Dios. Dios le había prometido a Judá, al pueblo de Dios, que iba a volver después de pasar 70 años en Babilonia. Y cuando Daniel escucha esta promesa y saca los cálculos, dice, Señor, ya ha pasado más de 70 años, ¿por qué todavía no hemos regresado a Jerusalén? ¿Por qué seguimos acá? Entonces dice que él se metió a orar y empezó a orar, y ayunar, y a clamar, hasta que finalmente apareció este ángel y le responde, Daniel, he venido en respuesta a tu oración. Pero lo interesante es que vean lo que dice. Dice, no tengas miedo. Dice, tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. Cuando tú entras a la presencia de Dios a orar, con fe y con humildad, tu oración ya ha sido escuchada. Dios no necesita que le pidas 50 veces lo mismo. Dios te escucha la primera.
Como dice el pastor, Dios no es un Dios que le gusta hacerse rogar. Dale, papá, dame, no lo sé, dale, dame, no lo sé, dale. Uno dice, eso es perseverancia. No, eso es manipulación, si se quiere. Dios ya te ha escuchado desde la primera vez que dijiste, Señor, necesito tu ayuda. El mandamiento a cumplir es el siguiente. Salmo 51, 17. Pero tú, al de contrito corazón, no desprecias. Créame, dice así en la Biblia. Entonces, cuando tú mezclas el mandamiento, le pides al Espíritu Santo que te guíe en humildad y empiezas a declararlo, entonces Dios empieza a cumplir esas oraciones que tú estás pidiéndole. Esto es lo que nos permite orar conforme a su voluntad. Entonces, ¿cuál tendría que ser nuestra actitud? Muy sencilla. Entra a la presencia de Dios, humíllate, si puedes arrodillarte, arrodíllate y pídele, Espíritu Santo, guíame en esta oración. Esto es lo que me está pasando. Necesito que me soluciones este problema. Tengo problemas en la facultad, tengo problemas en mi familia, tengo problemas en mi matrimonio, tengo problemas, no llego a fin de mes, o tal vez no problemas de negatividad, sino problemas de expansión. Señor, no sé cuál carrera elegir. Señor, no sé a qué lugar poner este dinero que he ahorrado, en qué emprendimiento coloco este dinero. Qué bueno, ¿no? Señor, ¿ahorra en dólares o en euros? Esa es una buena pregunta para el Señor. Por ahí te dice, quédate en pesos, o por ahí te dice, paga un plazo fijo, no sabemos. Pero cuando tú humildemente le dices, Señor, yo necesito tu guía. Te pido que me ayudes en esta circunstancia. Nuestra siguiente acción tiene que ser agradecerle. Así que sé que sonará loco, pero si en lugar de seguir pidiendo por tu familia que no es conversa, o sea, que todavía no aceptó a Cristo, ¿por qué no empezamos a agradecerle a Dios? Dios, gracias porque tú ya me has escuchado. Papá, te he presentado a mis papás que tal vez no te conocen. Te he presentado esta circunstancia. Y ahora yo voy a creer de que tú me has escuchado y que pronto me vas a contestar. Alineo mi vida a bajar esos diseños del cielo, en donde yo soy próspero, yo soy lleno de tu presencia, yo puedo vivir una vida en plenitud, pero por sobre todo donde yo te doy a conocer a toda la gente que me rodea. Esa tendría que ser nuestra oración. Así que en esta mañana quiero invitarte a que inclines tu rostro y a que ahí donde estás te presentes delante de Dios con humildad y que le digas, papá, tengo esta circunstancia. Todos estamos pasando por una circunstancia por lo menos. Si tienes 2 o 3, entrégaselas todas. Señor, estoy pasando por esta situación. Tal vez ya se las has pedido 50 veces, 100 veces lo mismo y no ves resultados. Tranquilo, Dios está trabajando con tu paciencia. Ahora, Espíritu Santo, te pedimos, danos fuerza para creer que tú nos estás contestando. Alíñanos a tu voluntad, Señor, para saber si estamos orando de forma correcta. Y si es así, te invito a donde estás a que le empieces a darle gracias al Señor porque Él ya ha contestado tu oración. Desde el primer día que tú dispusiste tu corazón, Él ya lo escuchó. Ahora solamente está alineando a las personas, las circunstancias, tu corazón te está llenando de herramientas para que esa petición que tú le has hecho se pueda llevar a cabo. Gracias, Señor. Papá, como congregación te agradecemos porque creemos que tú nos estás llevando a días muy hermosos y muy plenos. Te damos gracias, Señor, por las personas que se van a acercar a tu palabra. Te damos gracias por las personas que van a cambiar su manera de vivir por el mensaje tuyo predicado a sus corazones. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que veremos milagros suceder a derecha y a izquierda. Te damos gracias, Señor, porque vienen días hermosos para esta congregación. Lo creemos, Señor. Y por eso te damos las gracias, porque tú ya lo has hecho, Señor. Tú estás restaurando, tú estás liberando, estás sanando. Intercedemos por los hermanos que están pasando por enfermedades. Dios, gracias
porque tú ya has actuado en su vida, Señor, y sabemos que el final será feliz y pleno. Te entregamos nuestras necesidades, Señor. No son más nuestras, son tuyas. Gracias porque respondes. Bendecimos y bendecimos a los hermanos que nos ven por internet. Oramos en el nombre de Jesús. Amén